Hola, hola, bienvenidos a Dímelo en el Break, el podcast donde hacemos un break para hablar de lo que más nos apasiona, la educación. Aquí tendrás charlas ligeras y cercanas y llenas de ideas para inspirarte en la enseñanza y en el aprendizaje. Yo soy Clarisa Galvez, directora general de ESL Institute con más de 25 años de experiencia en el ámbito educativo. Y yo soy Leticia Rodríguez, psicóloga con más de 15 años de experiencia en terapia infantil y apasionada por la neurodiversidad. Porque aquí, en Dímelo en el Break, cada break cuenta. Bienvenidos a Dímelo en el Break. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Dímelo en el Break, a esta cuarta temporada. Una temporada muy esperada, muy preparada, pero llena de muchos cambios. Tenemos nueva conductora. Tenemos nueva conductora. Yo estoy bien contenta de que estés aquí acompañándome en este proyecto tan emocionante para mí. A los nuevos que nos ven, les explicamos un poquito de qué se trata este podcast. Este podcast se trata de puros temas educativos, emocionantes, interesantes, todo lo que a veces dentro y fuera de las aulas no nos atrevemos a platicar. Traemos para acá a invitados que sin tapujos, a gusto, pueden hablar y sobre todo informar a toda nuestra comunidad. Así es que Leti me va a acompañar en esta aventura de nuestra cuarta temporada de Dímelo en el Break. Así es que le voy a pasar el micrófono a ella para que se presente un poquito. Ya estuvo de invitada con nosotros, algunos de ustedes se acuerdan de ella. 2 veces ya estuvo con nosotros. Entonces, ella es psicóloga. Sí, a ver, tú dale. Pues hola, mucho gusto. Soy la psicóloga Leticia Rodríguez, con más de 15 años de experiencia acompañando familias. Soy una verdadera apasionada de la neurodiversidad y pues ya estuve de invitada aquí con ustedes en las temporadas pasadas y pues es un gusto para mí estar con ustedes y haber tenido esta invitación. Y pues como Clarisa lo comentó, vamos a aprender juntos, vamos a hablar de esos temas que no se habla comúnmente y pues vamos a aclarar algunas dudas, vamos a compartir información y la vamos a pasar muy bien. Así es. Y aparte, en nuestra cuarta temporada tenemos a una invitadaza que yo ya tenía mucho tiempo rogándole, pero como no vive aquí en Mexicali, ella ni quiere venir. Y ella está bien a gusto allá en la playa, disfrutando del fresco. Pero yo le rogaba. Pero es nuestra fan número 1. Y es la mera petatera de ESL Institute. Bienvenida a mi mamita hermosa, la teacher Luchis Dávila. Muchas gracias. Exagerada. Muchas gracias. Siempre yo creo que en todos los podcasts, ya que ESL y Smart Kids son nuestros patrocinadores oficiales, yo creo que en todos los podcasts te mencionamos. Hemos tenido aquí gente que son tus fanses y que hablan maravillas de ti y yo me siento bien orgullosa, mamita, que el día de hoy estés aquí con nosotros. Muchas gracias, hermosas las dos. Gracias. Y vamos a platicar un poquito de la historia de ESL Institute. Mucha gente nos pregunta, por eso vengo en uniforme. No crean que porque dije, hoy amerita que yo venga en uniforme del ESL, porque vamos a hablar de la historia, de los más de 35 años, bueno, ya casi 37 años de ESL en Mexicali. Entonces, mucha gente me pregunta que cómo empezó o a veces que cuento la historia de cómo yo he escuchado, de cómo se abrió ESL y todo el mundo, ay, qué historia tan interesante. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a contarla desde cero. Pero primero que nada, antes de irnos a ESL, yo quiero saber, porque aunque sea mi mamá, no sé, ¿cómo era la teacher Luchis de estudiante? Pues era buen estudiante. Siempre, gracias a Dios, me ayudó para tener buenas calificaciones. Me gustaba mucho estudiar. Por muchas circunstancias no pude estudiar rápido una carrera, pero me invitaron a trabajar en la universidad, en el Centro de Idiomas, que era muy joven en ese tiempo. Y allí, gracias a Gloria Martija, se hizo un grupo de maestros que no teníamos licenciatura y la Universidad de Fullerton, a través de la Universidad de Mexicali, de la UABC, nos proporcionó la facilidad de estudiar una licenciatura en docencia del idioma inglés.
¿Y cómo decidiste? O sea, ¿cómo fue el que tú decidiste ser maestra de inglés? O sea, ¿de dónde nació el ser maestra de inglés? Pues nació verdaderamente de la necesidad. Yo pensé por muchos años que mi primer idioma era inglés, porque desde muy chiquitita, desde kinder estudié en Estados Unidos. Mi papá era americano, nos hablaba... Es bien pocha, bien pocha. Ya no, ya pasó eso. Mi papá nos hablaba puro inglés a mis hermanas y a mí, que éramos las más grandes. Y pues dije, oh my God, soy gringa. Pues no era gringa, era nacida en Saltillo, Coahuila. Y pues de allí salí de la high school, trabajé un tiempo como asistente del señor Cabanda en el Hotel Lucerna y de repente encargué a mi primer bebé, a mi Lumi, y pues me fui a vivir a mi departamentito con mi bebé. Y me habló una amiga mía y me dijo, tengo 3 niños que necesitan estudiar inglés. Y dije, pues yo no sé enseñar inglés. Pero pues bueno, dije, pues tráetelos. Últimamente, pues aquí me las ingenio con los 3. Para no hacerles muy largo el cuento, al ratito eran 10 de mis amigas. Wow. Entre niños y 2 o 3 amigas grandes les estaba yo dando clases de inglés y aprendiendo a cómo dar clases de inglés. Claro. Dale. Sí. Y también pues podemos ver, ¿no? Cómo un pequeño, de pronto, proyecto puede tener un impacto tan increíble como es ESL actualmente, ¿no? Así es. Y por ejemplo, este grupito eran amigas tuyas, ¿correcto? Y dabas clases en la sala de mi casa. Ahí yo lo recuerdo muy bien. ¿Cómo de ahí brincaste? Porque trabajabas, tú dices que fue por necesidad. Primero trabajabas en la UABC y en las tardes trabajabas dando clases, ¿o cómo era la dinámica? ¿Cómo manejabas esa dinámica? Tú te acuerdas de la sala de tu casa, pero no empecé ahí, ¿Ven? empecé en mi departamento, cuando Lumi nació, mi primer hija. Y allí se fue haciendo pues ya una costumbre y de repente una de mis amigas, que era mi alumna, me dijo, ¿sabes qué? Conocí una maestra de la Universidad del Centro de Idiomas, que era muy pequeñito, en ese tiempo empezaba. ¿Por qué no das clases de inglés en el Centro de Idiomas? Le dije, pero yo no sé dar clases de inglés. Pues aquí eres muy buena maestra con nosotros, ándale, ya, no seas miedosa, no le dije, no, qué miedo. Pero pues ahí voy, ¿no? Siempre he sido media aventadilla y ahí voy y pues no les voy a contar más. A la semana tenía 40 horas en el Centro de Idiomas. Wow. A la semana tenía todos los primeros niveles, los segundos y los terceros. Y me encantaba. Entonces, en el día daba clases y en la noche observaba a las maestras con mucha experiencia. Que eso es lo que hace una buena maestra, que ojalá me escucharan ahorita, observar y aprender de las que tienen. Maestras, escuchen aquí a la máster. Escuchen a la máster y sigan sus consejos, por favor. Sí, aprendí uno mucho. Y pues me llevaba mi libreta en la noche y veía las técnicas y aprendía, por ejemplo, las estructuras, que yo sabía hablar inglés porque toda mi vida estudié en Estados Unidos, pero pues la gramática y todo eso yo lo aprendí de mis compañeras que tenían tiempo dando clases de inglés. Y así pues empecé la docencia. Muy bien. ¿Y qué retos considera usted que fueron los más complejos para iniciar este proyecto que fue ESL? Bueno, fíjate que no fue complejo, se dio. Muy bien. Yo estaba trabajando en la universidad y tenía 20 horas, aparte de las 40 horas de la universidad, tenía 20 horas en el estado, en la secundaria, 38 con el profesor Manuel Ruelas. En paz descanse. Y pues me convenció, era mi alumno, ya, ándele, teacher, véngase a trabajar a la secundaria conmigo y usted para que vea a las maestras. Y pues dije, bueno, pues vámonos a la secundaria. Es que entraba a las 6:30 de la mañana, era mi primera clase, porque les daba un recreíto aparte. Pero, ¿qué me motivó? ¿Esa fue tu pregunta? ¿Qué me motivó? ¿Cuáles fueron los retos? Ajá, pero sí también me interesa saber. Los retos, no hubo retos, se fue dando bien chistoso, ¿no? Trabajé en el Centro de Idiomas, estudié la licenciatura con varias de mis compañeras que se estaba pensando en ese tiempo abrir la escuela de idiomas. Entonces el rector nos dijo, no podemos abrir una escuela de idiomas si no tenemos licenciadas en idiomas. Entonces, pues 20 y tantos maestros hicimos la licenciatura en la Universidad de Fullerton. Eso sí fue un reto.
estudiar de día y de noche Ujú. en la universidad. Y ser mamá. Y ser mamá ya tenía Ajá. 3, tenía una bebé de 1 año y nunca se me olvidó que aquí Claricita se iba con una colita en medio y una colita porque mi marido las peinaba. Ese fue un reto. Ese fue yo creo que de los más grandes retos de mi vida. Estudiar una licenciatura casada con 3 hijas y una bebita. Pero gracias a mi marido, Nacho, yo lo logré porque ha sido mi apoyo para todo. Qué importante escuchar esa parte de la historia, ¿no? Porque de pronto vemos algunos retos ya muy grandes y metas cumplidas, lugares que vemos y que en realidad no conocemos la historia detrás, que empezó, como usted menciona, ¿no? En la sala de su casa, y pues desde la motivación del reto de ser mamá, de combinarlo, y pues definitivamente es un honor para nosotros tenerla aquí el día de hoy. Gracias. Sí. Y yo tengo muchos recuerdos de cuando yo estaba chiquita en la escuela de idiomas en aquel entonces, ahorita ya es facultad. En aquel entonces era escuela de idiomas y no estaba donde está ahorita, estaba acá por donde está, creo que las ingenierías ahorita o algo así. Y recuerdo súper que a nosotros nos íbamos y hacíamos la tarea ahí en la escuela de idiomas y las maestras, amigas de mi mamá, nos ayudaban. En lo que ella se metía a dar clases, nos metía ahí con mi tía Tere Martica. Todas eran mis tías ya. Y hacíamos tarea ahí con ellas. Gloria Martija. Con Gloria. Y con mi tía Berta, en paz descanse también. Y ahí hacíamos las tareas y luego nos encerraban en un salón a los hijos de todas, porque era, o sea, en ese momento éramos los hijos de todas esas maestras trabajadoras que nos convertimos en primos, pues, o sea, nos decíamos, Sí, claro, porque ya. nos decíamos tías de convivir, pues. Estaban pequeñitas, todas tenían alrededor de 10, 11, 12 años y pues no teníamos en dónde dejarlas, no ganábamos lo Exacto. suficiente para tener una muchacha. Y en las tardes, pues, órale, a jugar. En esos tiempos, gracias a Dios, todavía se podía jugar en los patios de la Así universidad sin que nada pasara, ¿verdad? Imagínate, era un parque gigante para nosotros solos, luego nos encerrábamos y nos daban gises porque los pizarrones eran de gis. Entonces nos daban gises y jugábamos a que éramos los maestros y salíamos todos llenos qué de gis. padre. Muy, muy padre, muy padre. Ahora, cuéntanos cómo mudaste de tener a 5 alumnitos en tu departamento a la idea, porque realmente la idea, yo sé que ahí empezaste a dar clases, pero a la idea de ESL, ¿cómo empezó la idea de ESL Institute? Pues ahora en la mañana que me preparé poquito para venir y platicar con ustedes, me acordé mucho de mi papá. Mi mamá acababa de morir 1 año antes y mi papá se encontraba un poco deprimido después de casi 50 años de casado. Y me veía dar clases todo el día en la universidad, en la secundaria, y todavía tenía 3 alumnos o 4 en mi casa que no querían dejarme. Y un día me dijo, oye, hija, ¿y si te hago un saloncito atrás de la casa? Le dije, papá, ¿qué te pasa? ¿No me estás viendo que tengo un mundo de horas en la universidad y un mundo de horas en la secundaria? Yo no tengo tiempo de tener un saloncito atrás con los 3 o 4 chiquillos que tengo ya dentro de poquito. No. Yo te voy a empezar a hacer un salón. Le dije, mira, para empezar no tengo ni tiempo ni tengo dinero, le dije. Entonces, pues en ese tiempo pagar escuelas particulares, ya con las hijas en el Félix y todo, pues los dos trabajábamos duro para mantener ese tren, ¿verdad? Pero pues, oh susto, que llega mi marido de trabajar, que trabajaba en el aeropuerto en la noche como a las 2 de la mañana y que va viendo que ya no había barda atrás. Dijo, ¿qué pasó? Se llevó un vecino la barda. No, mi papá ya había tumbado la barda y empezó a hacer el salón. Yo todavía le dije, papá, tú no te mortifiques, yo me voy a traer un empleado del negocio que tenía mi papá y vamos a hacerte tu salón de clases y verás cómo vas a empezar tu propia escuela. Ay, papá, le dije, no vamos a tener ni alumnos, ¿qué te pasa? Pero como él quería estar ahí, desayunar, comer y cenar en mi casa y sentirse útil, dije yo, ay, pues que haga el salón, ¿verdad? Y pues durante un tiempecito estuvo bien, de repente 2 compadres que también tengo que agradecerles mucho a mis compadres, no puedo decir los nombres, pero los tengo en el alma, me prestaron un dinerito para terminar el dichoso salón. Cuando terminamos el salón, pues ya mi papá dijo, ahora necesitamos una oficina y un baño. Dije, bueno, este es el cuento de nunca acabar, se va a acabar todo mi jardín. Y sí se acabó todo mi jardín. Sí, efectivamente. Y allí empezamos, oh susto, que llega julio y yo les digo a mis alumnos de la universidad, fíjense muchachos que voy a abrir una escuelita chiquititita en mi casa de niños y muchachos de secundaria.
pues para mí era un salón, ¿verdad? Y les comento a mis hermanas, en ese tiempo mis hermanas no eran maestras, les comento, pero sabían pues igual que yo perfecto inglés, entonces les digo, ¿saben qué? Pues voy a abrir un salón de clases. Yo no tengo tiempo, no me voy a salir de la universidad para abrir un salón, pero yo les voy a enseñar y les estuve enseñando a dar clases y pues, oh, susto. Primer reto serio, primer reto serio. A ver, muy bien. A ver. Llega julio, el 20 y tantos de julio, y teníamos inscritos a 250 chiquillos. Wow. En un Qué gran salón. reto. Oh my God. En un salón. Y todavía teníamos un grupo en la noche de señores de una empresa. Que veían en mi marido una risa porque mi marido andaba... Era el de en ventas, era el de calzones, ventas. ¿no? De todo. Adentro de mi casa y los amigos saludándolo, ¿no? Que entraban a mi casa a tomar clases de inglés. Y ahí se armaron de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 grupos de niños. Teníamos unos de kinder, unos de... puros principiantes, obviamente. Y martes y jueves teníamos un grupo a las 4 de secundaria y otro a las 5. Y ahí fue donde empezó ESL, porque así le pusimos, porque los libros... Porque no significa escuela de la señora Luchis. No. No significa escuela de la señora Luchis. ¿Significa? English is a second language. Entonces, pues, Inglés como segunda lengua. los libros se llamaban ESL, estaban apantalladísimos los alumnos que yo había mandado a hacer libros con el nombre de la escuela. Claro que no, los libros así me los vendieron a mí, que decían ESL, ¿verdad? Y pues así empezó ESL. Eso para mí, claro, que a los 6 meses, yo vivía en Insurgentes Oeste, donde las calles son muy pequeñitas, muy Así es. angostas. Y pues cuando recogían a 20 niños se hacía un desastre y todas mis amigas de la cuadra, aunque eran mis más mejores amigas, mis vecinas, pues levantaron una petición que me saliera. Así es. ¿Verdad? Y un día llega mi hermana y me dice, ¿qué crees? Pasé por la 1 de diciembre y hay un hospital que están cerrando. Ándale, y pues esa no me la sabía esa historia, ¿eh? Mira. No me la sabía esa historia que era un hospital. era un hospital, Ajá. estaban cerrándolo. Me dijo, y el dueño estaba allá afuera y lo va a rentar. Ay, le dije, mi hermana Guillermina, Mina. Ujú. Y Mina y Laura, Elena, pues eran los que me ayudaban. Y Mina me dice, pero Mina era la empeñosa, ¿no? Ella no tanto para dar clases. Ella era la que administraba los grupitos. Así es. Porque yo no tenía ni tiempo, yo no daba clases, o sea, yo tenía que estar en la universidad si no me iban a correr. O sea, seguías trabajando en la universidad Y en la secundaria. y en la tarde el ESL. Sí. Oh, wow. Oh, Sí. wow. Qué gran reto, la verdad. Y aparte, no Sí, y olvidamos ser aparte mamá. es mamá también, o sea. Aparte llegaba y pues había que checar tareas porque mi Claro. marido no se le daba eso. Ajá. Mi marido es un gran papá y un gran marido, pero es un marido de esos que, no, gorda, tú puedes, hazlo. Y pues, Saludos a mi papito. Te amo. Ay, no sé, me dice, lo van a pasar en vivo. No, no es en vivo, es grabado, pero pronto tú vas a ser el primero en verlo, papito. pues rápidamente fuimos a hablar con el dueño del hospital y yo le dije a mi hermana, le vamos a rentar la mitad. No, vamos a rentarlo todo. Era una casa con un anexo. Ajá. Y yo le dije, no, Mina, vamos a rentar nomás la casa del anexo, no vamos a tener dinero con que... Yo siempre he sido muy miedosa para el dinero, soy muy miedosa para las deudas. Pues, oh susto, rentamos la casa y tenemos el primer año 400, ¿Qué tal? no, 600 alumnos. ¿Qué apenas. tal? Claro que tuvimos que rentar el anexo y tuvimos que mandar a hacer hasta otro anexo. Así es. Y me traje compañeras de la universidad para que me ayudaran en la noche y dábamos clases en la mañana, en la tarde y en la noche. Ahí fue una de las tristezas más grandes que tuve, porque le tuve que decir adiós al centro de idiomas, que era mi casa, era pues lo que me había enseñado a ser maestra, era donde estaban mis amigas, mis hermanas, las maestras, pero sobre todo mi mentor, que fue Gloria Martija, que ella fue la que me empujaba y casi le da ataque porque me decía, pero ¿cómo si vas a seguir? Tú vas a ser la siguiente directora del centro de idiomas, no te salgas. No, le dije, pues es que ya o le sigo a lo que pues lo que se hizo grande o me quedo en la universidad. Y todavía por un año me quedé con medio tiempo, pero ya la escuela pues crecía y crecía. Claro. Y yo, santo Dios, con ya nómina. Y ahí fue donde se empezó a contar por Hacienda ¿cuántos años, Clarisa? Los 37.
porque realmente tenemos Casi 38. 38. No, Wow. pues realmente, si te pones a pensarlo, tienes casi 50, porque lo empezaste en tu departamento cuando mi hermana Sí. Lumi nació. Entonces mi hermana Lumi tiene 49 años. Entonces quiere decir que tienes casi 50 años que inició el ESL. Constituido a lo mejor sí tiene 37 años, pero Sí. ahorita que estás diciendo, pues ya casi vamos a cumplir 50. Sí, porque todos los alumnitos Ajá, particulares que fíjense, tenía se mudaron. dato interesante que yo no sabía tampoco. Sí. También estás aprendiendo hoy, Ajá, Clarice. estoy aprendiendo hoy. Entonces, para los que nos están viendo y están ubicando los diferentes planteles de ESL, el de la 1 de diciembre, donde está ahorita, no fue donde inició. Donde inició fue a un lado. Si lo ves así de este lado. Cruzando la calle. Cruzando la calle de un lado, donde hicieron unos departamentos ahorita. Bueno, una casa y unos departamentos. Esa era la casita donde iniciaron. Y recuerdo muy bien que hasta tiendita tenía por fuera. Todo tenía tiendita y pues yo trabajé todavía un año en la universidad y al año dije, no, pues no, ya no, ¿verdad? Mi marido me dijo, oye, ¿qué te pasa? Primero dejé la secundaria, ya después ya dejé ya casi todas mis Claro. horas en la universidad y fue un gran reto porque al año pues ya no cabíamos. Entonces me dijo mi hermana, vamos a quedarnos otro año, ya para el otro año ya teníamos 700 y pico de Wow. alumnos. Fíjate. Entonces, hay que ver que fuimos la primera escuela particular en Mexicali de inglés. Fuimos Así la es. primera. Y también cabe mencionar que las escuelas, los colegios, no eran bilingües. No. No eran bilingües. No. O sea, no había escuelas bilingües. Si tú querías estudiar en una escuela bilingüe, o sea, si tú querías que tus hijos fueran a una escuela bilingüe, te tenías que ir A al una otro escuela. lado. Al otro lado, porque Ok. era la única escuela donde realmente se iban a estudiar inglés. Aquí en Mexicali, los colegios daban clasecillas de inglés, pero no eran bilingües como ahorita los conocemos. Claro. Entonces, imagínate, así fueras de escuela pública o de escuela privada, pues necesitabas inglés. O sea, no había un mercado para niños, sobre todo de inglés. Ni para adultos. Ni para, bueno, en la universidad no daban clases para adultos. No, porque la universidad, en ese tiempo, el rector fue el al que yo más conocía, Castro Bojor, que es a Rubén, que fue un gran rector. Y él le comentó a Gloria, quiero que el centro de idiomas se ubique en los alumnos de la universidad. Ok. Se abrió para los alumnos y ya los espacios que sobren son para la comunidad. Ok. Entonces se llenó de alumnado y pues la comunidad, que son los muchos de las empresas, todo, se quedaron sin espacios. Entonces, oh susto, esos éramos nosotros. Oh, susto. A mí wow. me tocó, en mi experiencia académica, me tocó en realidad tener mi primer contacto con el idioma inglés hasta la secundaria. O sea, en realidad ok. no era, no se usaba tanto eso, no Ajá. estaba tan involucrado el idioma inglés en las escuelas como lo es ahora, ¿no? Y incluso pues ya es una necesidad. Así es, o sea, El ya segundo es más, idioma. ahora si ya no eres una escuela bilingüe, pues ni abras escuela porque no vale la pena, pues sí me explico, o sea, es mucha la competencia de los colegios bilingües. Entonces, dentro de o sea, ya te pasaste, creciste acá y ¿cómo fue que emigraste de esa casita al otro lado? Pues un día que paso, ahí fue lo otro reto, que no dormía. Un día que paso y veo que están limpiando el lote de enfrente. Y me paro y le digo, oiga, señor, ¿por qué lo están limpiando? Pues porque ya lo vendieron, fíjese nomás. ¿Cómo que ya lo vendieron? Le dije, pues ¿a qué hora lo vendieron? ¿A qué hora lo pusieron en venta? Pues no sé, un señor, no voy a decir nombres, pues lo vendió. Pues rápidamente ese señor era amigo de mi papá. Y le hablo a mi papá, papá, el señor dice también que tu amigo vendió el lote, déjame hablar con él. Y ya habló con él, le dijo, no ha vendido el lote, no se lo han pagado. Pues en la noche les pedí prestado a mis hermanos, que gracias a Dios, dos de ellos tenían unos ahorritos. Yo saqué hasta el último centavo que teníamos en el banco. Ya en ese tiempo mi hermana Mina era la administradora, porque daba poquitas clases, pero ella realmente era buenísima para administrar. Administrando, sí. Ella estudió contabilidad. Entonces me dijo, ándale, vamos a comprarlo. Pues gracias a que en ese momento, fíjense, fui la primera clienta también del señor Barchowski que empezó conmigo a vender móviles. Ajá, aulas móviles, aulas móviles. Creo que se llama Azteca. Azteca, ajá, sí. Azteca, saludos. Dijo,
saludos, pues ya no saludos, ya están en Allá el cielo. al cielo y a toda Sí, su le familia van a le todas mandamos partes. muchos saludos. A mi Allá comadre. también nos ven en el cielo, estoy A segurísima. mi comadre Tere. Bueno, entonces Lalo me dijo, comadre, ¿quiere poner una...? Sí, no se mortifique, pero ¿cómo le dije? Pues sí, el uso de suelo y todo eso. Me dijo, las vamos a meter a las 3 de la mañana. ¿Qué tal? Y a las 3 de la mañana, primero, claro que los mismos que andaban limpiando el elote, lo limpiaron. No teníamos ni banqueta ni nada. A las 3 de la mañana entraron los móviles. Yo susto. A las 7 de la mañana teníamos 9 salones. Oh, wow. Entonces, no se imaginan qué risa. Cada alumno en la tarde agarró su mesabanco en la cabeza. ¡Ah, sí! Y se cruzaron la calle con su mesabanco, con su maestra. Los mismos alumnos te ayudaron a cambiar. Ellos se cambiaron, las maestras los cambiaron y yo ya les había dado su aula a cada maestra a las 3 de la tarde y todos como hormigas, porque nunca se me olvida que eran como hormiguitas, todas cruzando la calle, todos cruzando la calle con su mesabanco, menos los chiquitos de kinder, esos nosotros lo hicimos, pero todos los de primaria se pusieron en la cabeza su mesabanco y ahí van cruzando la calle como unas hormigas. Y pues ahí se abrió formalmente, más formal que en la casa de enfrente, ESL Institute. Ahí sí ya empezamos con oficinas y el susto pues de tener que pedir mi primer préstamo, que gracias también a un compadre que me dijo, no se mortifique, comadre, ustedes, yo sé cómo son ustedes y su familia y yo le voy a prestar. Y pues mi compadre Lalo me dio los móviles a crédito, una financiera me prestó para poner en los baños, porque había que hacer instalaciones de baños y banquetas y todo esto, ¿verdad? Y pues gracias a Dios empezamos como por noviembre, ya con una escuela totalmente nueva, llamándose, ahora sí ya con Hacienda y todo, ESL Institute. Okay. Ya éramos formalmente Instituto ESL y teníamos una nómina en ese tiempo de 20 y tantos maestros. Ya empezamos también a dar servicio a empresas porque varios de los alumnos nos dijeron, maestra, ¿por qué no va a ver a mi jefe? Mire que necesitan que vaya usted y pues gracias a Dios, yo siempre tuve gracias a Dios, yo nunca me lo gané, un hombre con mucho prestigio en el área de dar clases de inglés. Entonces, pues yo Ay, mamá. Te estás viendo, o sea, muy, muy humilde. O sea, déjame decirles que cuando yo entré a estudiar la licenciatura ya como facultad de idiomas, ya ahorita contamos mi historia de cómo decidí ser maestra. Entré a la facultad de idiomas y yo siempre cuento la historia que me sentía como Harry Potter, porque llegaba y todos, ahí viene la hija de la Luchis, ahí viene la hija de la Luchis, ahí viene la hija de la Luchis, y yo, o sea, quieras o no, fue Mucha etiqueta, ¿no? Etiqueta, pero fue un peso así como que bien pesado para mí, porque estaban todas mis tías, amigas de mi mamá de años, dando clases. Entonces, ahora ya eran mis maestras, ya no eran mis tías, pues. Y yo ya tenía bastante tiempo dando clases cuando entré a estudiar la licenciatura. Ah, sí, porque después, como ya era mi escuela, pues aquí ya la niña que está a la derecha ya había practicado mucho en los pizarrones de la universidad. Así es. Y como a los 16 años le dije, mijita, en un curso de verano. Fue un castigo. Métete a ayudarle a la maestra. Métete a ayudar a la maestra y a ver si te gusta. No, ella para los 17 años ya estaba dando su primera clase de inglés en septiembre. Así es. Y ya al ratito estaba llena y empezó pues ya a gustarle y pues... Y luego me decía, di que tienes 19. Di que tienes 19. Sí, porque pues como tenía 17, ¿verdad? Sí, porque daba clases a adultos. O sea, yo tenía 17 años y ya le daba clases a adultos. Entonces, pues yo bien chamaca. Entonces fueron y se quejaron a la oficina de que, oye, me metiste una chamaca a dar clases. Y mi mamá, no, ¿cuál chamaca? Tiene 19 años. Y ya la señora, ok. Ay, es que se ve bien chiquita. Sí. Ay, estraga años, mi mamá, estraga años. Sin ella decir que yo era su hija, pues. Pero en aquel entonces se usaba mucho que desde los 17 años, o sea, éramos maestras súper jóvenes y hay veces que las maestras salían de la universidad y se iban directamente o de la prepa a dar clases ahí a la escuela. Pues que en ese tiempo teníamos un semillero de maestros con la Vincent. Ajá. Muchas de la Vincent
se quedaban a estudiar porque pues en ese tiempo tampoco no se estilaba mucho que se fueran a estudiar fuera. Así es. Entonces quedaban y en las tardes eran maestras ahí conmigo. Y una cosa muy importante que yo creo que me faltó decir era que cuando yo estuve en la universidad me tocó pues lo magnífico, más magnífico que puede ser es abrir centros de idiomas. Yo, otra maestra y yo abrimos los centros de idiomas de Tecate, de Tijuana y de Ensenada. Entonces yo ya sabía cómo se entrenaban maestros, así es. Ya sabía cómo se hacían centros de idiomas, ya sabía cómo se hacían planes de trabajo. No me fue nada difícil armar la escuela. A mí me era muy difícil, les voy a confesar que eso fue un reto para mí muy fuerte, pero como les decía, mi marido fue yo me sentaba a las 3 de la mañana y le decía, gordito, el banco me va a meter a la cárcel. Ay, mañana sí, me van a meter a la cárcel. Y no entiendo ni lo que es eso que se hace mensual de contabilidad, que todavía no sé, la declaración de impuestos y todo eso. Que dice el pasivo y activo y todo eso. Entonces, gracias a que tuve muy buenos contadores, amigos míos, pero a mí me apasionaba dar clases y entrenar maestros. Así es. Yo no quería saber si la escuela tenía dinero o no dinero. Yo quería que la escuela fuera un éxito. Así y pues es. gracias a mis maestras, que nunca se me va a olvidar, a Georgina Muñoz, a Laura, mi hermana, Mina, mi hermana, a 2 o 3 ahí que Clarisa, no me acuerdo cómo se apellida, que está, traigo mi memoria ahí un poco fallita. Crecimos y al año tuvimos 1,000 alumnos en la escuela. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos alumnos llegaste a tener en la 1 de diciembre? Porque aparte de haber tenido ese terreno con los 9 salones, la 1 de diciembre se expandió y todavía se hizo más grande. Bueno, la 1 de diciembre se expandió, pero como hasta los 6 años o 7, donde nos hicimos que Clarisa es mucho como yo en ese sentido. Bueno, Clarisa es mucho como yo en todos los sentidos. Tuve una muy buena maestra. Una copia de mí. Una copia. Orgullosamente, ¿eh? Orgullosamente. Como a los 3 años o 4 años me empezó la hormiguita de que si abro otro. Y mi marido, otra escuela, Luchis. Sí, otra escuela, gordo. Mira, fíjate bien, allá para Palaco no hay. Esa escuela de Palaco me costó sangre. Ahorita les voy a platicar por qué. Renté atrás con un químico, atrás una parte. Teníamos palomas, se nos caía el techo con la popo de las palomas. Pero había mucha gente, mucha gente que trabajaba en empresas hacia el lado de Palaco, pero nos costó mucho trabajo con los niños. Los papás no estaban acostumbrados a pagar clases adicionales. Entonces teníamos pocos niños, pero teníamos muchísimos adultos. Entonces la escuela de Palaco cada año decía yo, ay Dios mío, voy a cerrar este horario, pero no, me decía mi hermana, no lo cierres, tenle fe. Y pues gracias a Dios ahí está todavía la escuela de Palaco caminando bien, yo creo. Bien. Pero esa escuela, después ya vinieron las otras 2. Pero Pero la escuela de Palaco no la empezaste ahí donde estaba Palaco. No. ¿Sí? ¿No la empezaste en la 16 de septiembre? Ay, sí, estuvimos un año anexos a una primaria de profesor Ruelas. Del profesor Ruelas. Porque te amaba y te adoraba. Éramos muy amigos. Pues anteriormente les platiqué que yo trabajaba con él dando clases de inglés y le armé. Él no sabía que se podían hacer ventas de chocolates y cada año le armaba una venta de chocolates. Casi se muere cuando le dije que ya no iba a trabajar con él. Entonces, y ya ahí empezaron, ¿no? Yo incluso me di cuenta que en ese tiempo teníamos una gran falla en educación. Los maestros de español daban clases de inglés, los maestros Sigue habiendo esa falla, lamentablemente. Deportes daban clases de español y a veces llegaba el pobre maestro de deportes que no sabía ni cómo contestar el examen, de cómo puedes no saber contestar el examen, pues qué clase diste durante 6 meses. Y pues también ahí me volví un poquito entrenadora de maestros en la secundaria y en las mesas técnicas me invitaban mucho a dar clases a los maestros y pues me formé de muchas formas.
Pero, ¿qué me preguntaste? De Palaco, de la escuela de Palaco. Ya terminamos, abres la escuela, porque yo me acuerdo muy bien que la escuela de Palaco empezó primero donde está, bueno, primero hay esos Saloncitos, ajá, en la primaria. Y luego, de ahí te fuiste al centrito comercial del Químico, ¿no estaba donde estaba? No, en el centrito comercial. Eso me rentó él un espacio detrás de un laboratorio, que es donde les digo que se fueron a vivir todas las palomas de todo Mexicali. Ajá. Y cuando llovía, olía espantoso y se nos caían los techos llenos de popó de paloma. Y ahí fue donde le dije a mi marido, ¿sabes qué? Esto no puede ser. Yo siento que el alumno cuando va a estudiar inglés tiene que estar en un ambiente limpio, relajado. El idioma es muy de empatía, que está la psicóloga. Hola. Muy de empatía. Yo no puedo aprender otro idioma si me siento presionada, claro, si me siento asustada, si se burla de mí la maestra o los alumnos. Tiene que haber un ambiente muy bonito. Yo siempre les dije a mis maestros que entrenaba, eso no es tanto la importancia de lo que enseñen, sino de cómo lo enseñen, para que el alumno no se sienta en un reto. El alumno se debe sentir en un ambiente hermoso. Entonces yo dije, no, pues aquí el ambiente hermoso entre la popó de las palomas. Como que no, ¿verdad? Lo mismo los alumnos me decían, ay, maestra, creo que pues que no está muy bien, muy a gusto esto, ¿verdad? Entonces el químico me dijo, te rento el lote de atrás, que era un lote muy grande. Y pues le hablé otra vez a mi compadrito, le dije, compadrito, voy a necesitar más móviles. De nuevo. Aquí estoy, ajá. Y ahí van a las 3 de la mañana los móviles otra vez, porque pues no teníamos forma de conseguir estacionamientos. Ahí sí renté otro espacio para estacionamiento, ajá, pero los móviles requerían un permiso muy especial, entonces pues los metíamos a las 3 de la mañana para que, pues desgraciadamente nadie se diera cuenta. En Palaco, no te imaginas, o sea, yo arquitecto que llevo me dicen, ¿cómo metieron estos móviles aquí? Digo, ya ahorita ya lamentablemente ya no está el mismo acomodo porque tuvimos un incidente de un incendio en Palaco, pero siempre que llevaba a los arquitectos a hacer algo, pues siempre me decían, ¿cómo metieron todo esto aquí? Porque son 500 metros cuadrados los que están en renta. Y los móviles todavía tienen hasta patio en medio y todo. Y siempre me dicen, bien acomodados. ¿Cómo los metieron? O sea, el acomodo, ¿cómo lo hicieron? Entonces yo, pues la Luchis. Mi compadre era un artista para meter móviles. Y pues ahí también de repente crecimos de 400 a 800, 900 alumnos. Pero lo que creció mucho fue las empresas. Uh-huh. Porque en ese tiempo tampoco no teníamos nada de competencia para las empresas. El CETIS todavía no habría centro de idiomas. O sea, no había otra escuela de inglés. No. Era la única escuela de inglés. Opción. O sea, y esta opción de dar clases de inglés dentro de la empresa surgió gracias a mi mamá. O sea, la empresa decía, no, es que pues yo no los puedo mandar a estudiar a las escuelas porque pues no tienen tiempo. Entonces, ella crea este programa donde los empleados no tenían que salir de la empresa, sino dentro de la empresa. Y entonces la empresa trabajaba junto con ella, que eso yo se lo aprendí mucho porque yo cuando entré al centro empresarial yo nunca había, o sea, le tuve que aprender a cómo era porque tú te acomodas a los horarios que ellos pueden. Entonces hay muchos que toman clases de inglés durante su hora de comida o antes de entrar a trabajar o saliendo de trabajar. Y esa manera de dar clases dentro de la empresa, se me fue el nombre, como va ese, no sé qué, de mercado. Lo hizo mi mamá. O sea, ella lo creó. Ella fue la que fue sí, fuimos las primeras. Las primeras, pues. Fuimos las pioneras en eso. Las pioneras, gracias. Las pioneras en dar clases dentro de la empresa, porque ya teníamos empresas que nos mandaban a los alumnos a las escuelas, pues. Pero muchos de ellos decían, ay, no, es que... Y como nomás había 2 ubicaciones, a veces decían, no, es que me queda bien lejos. Ay, esto que... Y entonces, ese modelo de negocio de manejar las clases dentro de la empresa, pues acá en la mera petatera. Y se acercaban muchos maestros de inglés y me preguntaban, teacher, ¿es difícil abrir una escuelita? No, pues, o sea, yo nunca tuve esa idea de ser egoísta y no decirle a nadie cómo se hacía. Lo que sí yo les comentaba,
no es fácil, porque No, es- no es ¿Qué te pregunta, Clarisa? fácil. no es fácil. Yo porque ya traía el modelo de los centros de idiomas que Ujú. abrí. Yo sabía que se necesitaba un director, un coordinador de área, que ninguna escuela en ese tiempo tenía. Así es. O sea, los niños chiquitos tenían su coordinador porque un niño chiquito aprende muy diferente y las maestras tenían que enseñar de otra forma y los niños aprender de otra forma. Los niños de primaria tenían otro coordinador, los de secundaria esos que tenían otro coordinador porque, Definitivamente. ay, Dios Sí. mío, ¿verdad? Y adultos tenían su coordinador porque pues, y empresas tenía su coordinador que visitaba las empresas y veía si los maestros estaban llegando a Así tiempo. es. Y eso yo lo aprendí mucho en la universidad, que nosotros siempre tuvimos coordinador de conversación, de escritura, de lectura, o sea, un maestro que se dedicaba a observar a sus maestros. Así es. Y eso casi ninguna escuela lo tenía, ni yo creo que tampoco todavía lo tiene. Creo, ¿no? mira, yo que me ha tocado a mí viajar, me ha tocado viajar a capacitar a maestros de inglés fuera de Mexicali, a otras escuelas. Yo creo que el modelo de negocio que ESL tiene, que es tipo, o sea, tú parece que vas a dejar a tus hijos a la primaria. ¿Sí me explico? O sea, tienen tiendita, bueno, ya tiendita ya no, porque pues ya no las quitaron ahí por andar vendiendo Buen ambiente chucherías. también. Ajá, Buen ambiente. Pero el que tengas a una secretaria, Sí. al que te recojan, haces carpool para bajar y subir a los niños. O sea, ese modelo de negocio a mí no me ha tocado ver en ninguna escuela. A todas las escuelas que yo he ido, no me ha tocado ver que sea una escuela como tipo primaria, pues hay calificaciones, hay juntas de padres de familia, hay seguimiento, hay asesorías. O sea, todo este servicio, hay presentaciones de fin de curso, hay concursos, proyectos, o sea, todo esto del Spelling Bee, del Speech Contest, de todas las presentaciones que hacen los alumnos en sus evaluaciones, ninguna escuela lo hace. O sea, realmente, y no lo estoy diciendo porque sea escuela mi mamá, lo prometo, lo juro, lo juro. Es realmente que no he visto ese modelo de negocios. Yo estaba aquí en Mexicali y ahora que me tocó salir, como te digo, a visitar diferentes escuelas en la República, no me ha tocado. O sea, no me ha tocado me ha tocado encontrarme con estas escuelas que están en un centro comercial, que rentan un local y que ese local lo dividen en diferentes cubículos y que tú vas a la hora que tú puedes, agendas tus citas y esto y lo otro. Entonces, híjole, yo no quiero hablar mal de otras escuelas, pues, pero nosotros como mexicanos estamos muy mal acostumbrados a llevar esa agenda de decir, no vamos al gimnasio. No, al gimnasio. Entonces, el agendar de que, bueno, tienes 6 horas para ir a clase. O sea, tú tienes estas 6 horas esta semana para agendártelas y acomodártelas a la hora que quieres. Pero el servicio que te dan es que tú estás en un salón de clases con niños de secundaria, de primaria, estás con gente de diferentes niveles de inglés que tú. O sea, están todos en un salón con un maestro ayudándote con las dudas que tengas. ¿Sí me explico? O sea, no es un modelo donde está un maestro enfrente, está dando la clase y hay que practicar y hay que darle seguimiento y ese maestro va a ser tu mismo maestro durante todo tu nivel. Aquí vas con el maestro que te toque. No, y aparte es bien importante crear, como yo les decía anteriormente, yo le comentaba a mis maestros, a crear ese ambiente de que somos amigos que vamos a aprender inglés. Exacto. Tienes que tener una persona enseguida que sepa lo que tú sabes para empezar por niveles. Así es. Eso fue lo primero que le llamó la atención a muchísima gente que dijo, uy, tiene niveles. O sea, ¿cómo vas a entrar a un nivel intermedio si no eres intermedio? Que eso desgraciadamente, voy a hablar un poquito mal de nuestro sistema educativo porque me ha tocado. Aquí nos encanta hablar de eso. Así es. Llegan los niños de tercero de secundaria y quedan con nosotros en primer nivel. ¿Qué pasó con 3 años de tener clases de inglés y no se saben del 1 al 20? Y ahorita estoy dando asesoría a un niño que va en segundo de prepa. No, en tercero de prepa, o sea, en tercer semestre. En quinto semestre. En quinto semestre, ajá. Y casi
me desmayo. Y es un muchachito aplicado que va bien en sus clases, o sea, no es un niño problema. Casi me desmayo que dije, bueno, y estuve en puras escuelas privadas. Eso también me llamó mucho la atención, pero no bilingües, privadas nomás. Pero de todas maneras, ¿qué hacían los maestros de inglés? Pues, o sea, ¿cómo pasó esa criatura a un segundo año de secundaria sin saber del 1 al 20, los días de la semana? O sea, lo más elemental del idioma pasó a segundo, después pasó a tercero. Cuando los libros de tercero ya traen los tiempos compuestos, los que saben un poquito de gramática, yo he comido, tú has comido, ¿verdad? Y después se van a prepa y no saben nada de inglés. Entonces llegan con nosotros y se quieren morir porque quedan en primer nivel. Pero realmente, pues ahí van en primer nivel porque su inglés fue como poquito de todo, como una mezcla de un pastel mal hecho, pues, o sea, un poquito de todo, pero nunca llegar a un fin que era, o un objetivo, porque así la llamamos en la educación, ¿verdad? No teníamos los objetivos bien puestos y ese es el problema de nuestra educación en inglés en las primarias y las secundarias. A mí me tocó cuando lo de inglés se implementó en las primarias del estado y dije, ay, Dios mío, a ver qué va a pasar. Pasó lo mismo, pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, como yo les decía anteriormente, para poder enseñar inglés hay una serie de requisitos. Tienes que estar en un salón bien adecuado, tener tus cosas en las paredes que te ayuden, tus elementos. Tus visuales, tus elementos. Así es. Porque todos somos, pues, por ejemplo, yo soy muy creyente de las inteligencias múltiples, que creo que mi hija también. Mi especialidad fue la tesis en las inteligencias múltiples. Entonces el niño tiene que ver, cantar, tocar. No nomás el niño, el adulto. El ser humano en general. El ser humano. Yo no puedo aprender a hacer un pastel si no veo primero la receta, si veo la foto del pastel, si no toco la harina, la si no textura, mides todavía la receta. Todavía ves que el horno esté correcto para que te toque todos los objetivo, los elementos. Sí, claro. Así es. Oye, mamita, hablas maravillas. O sea, haces ver todo tan sencillo y tan fácil. Pero tuviste retos fuertes donde dijiste, quiero tirar la toalla. Ya no quiero más. Ya no quiero esto. O sea, ¿vale la pena realmente? Ahora, yo se los digo porque ahora ya me toca estar de este lado. Yo amo con todo mi corazón lo que hago. Creo que tuve a la mejor maestra y uno de mis retos más grandes fue llenar sus zapatos, porque esa transición de ella hacia mí, ya luego tendremos un podcast de empresas familiares, fue difícil, pero a mí, por ejemplo, me costó y me sigue costando mucho y tengo que seguirme capacitando en lo administrativo, que sé que esa parte a ti también, pero hubo retos difíciles, por ejemplo, nunca se me va a olvidar cuando hubo una recesión. Cuéntanos lo difícil. No nomás las mieles del negocio y de ser empresaria. Acuérdense que de repente, no me acuerdo en qué año, se devaluó la moneda. Y llegué y yo le dije al señor, porque para poder cambiar la escuela que creciera la 1 de diciembre todavía más, compramos el lote de enfrente e hicimos un edificio. Y ahí pues ya tuve que las cifras ya subía a un poquito de millones, el edificio y acondicionarlo y todo. Y ahí todavía me sentaba en la noche, ahorita me van a meter a la cárcel. Es más, llegué a soñar, se van a reír todos los que me están viendo, llegué a soñar que daba clases de inglés en la cárcel, que armaba una escuelita en la cárcel. Y todavía pienso que podía haberlo hecho, ¿verdad? Dar clases de inglés en la cárcel, quizás claro. no presa. No como presa. Pero siempre me llamó la atención poder abrir algo así, ¿verdad? Ay, no, qué miedo. Ay, no. Claro que no. Pero eso fue uno de los retos más grandes. Voy a apuntarlo, mami. Yo viéndote no lo voy a apuntarlo. Vamos a dar clases en la cárcel. Fue uno de los retos más grandes que me encontré, que pues debíamos mucho dinero y que había que trabajar como negras para pagar ese dinero. Pero les voy a decir una cosa, yo nunca
Mis retos más grandes fueron económicos. Ajá. Económicos. En ese tiempo, yo veo que Clarisa está batallando un poquito ahorita porque los muchachos han cambiado, los maestros han cambiado. A mí me tocaron maestros muy, muy comprometidos. Y yo tuve la suerte grandísima de tener maestros muy comprometidos. Maestras que me duraron 30, 25 años, como la maestra Teresita Bailón, que fue de primaria casi por 20 años o 18 años. O sea, maestros muy, muy comprometidos. Teacher Alicia, Juan Carlos, que sigue con nosotros. Pero muy buenos maestros que ya se fueron hasta otras escuelas a ser directores. Entonces, yo no batallé mucho con lo docente. Dábamos muchos cursos a los maestros, los capacitábamos mucho, porque yo creo en eso sí, mi escuela siempre se basó en la capacitación de los maestros. Pero lo difícil no era capacitar, o sea, lo difícil es la voluntad de los teachers. Todos estábamos la actitud, la vocación. Leti, íbamos a tomar diplomados a Caléxico en domingo. ¿Qué tal? En domingo en San Diego State University, me acuerdo que íbamos bien crudas. Pero ahí van. Íbamos todas caminando y mi mamá esperándonos del otro lado. Decía, yo me voy a cruzar y voy a llegar primero que ustedes. Y llegamos y mi mamá ya nos tenía desayuno y todo. Y tomábamos cursos sábado en la tarde y domingos en las mañanas para hacer el diplomado de San Diego State University. Ahorita les cuento muchas anécdotas del ESL, por ejemplo. Aquí me hablan los papás, lo he dicho muchas veces en los podcasts, me hablan los papás para justificar al teacher de que no va a ir a trabajar, que porque le duele la cabeza. Mi mamá iba a las casas a... ¿Dónde están? Salgan. ¡Levántate! No voy a decir nombres. ¡Levántate! ¿Tienes clase a las 9? Porque no llegaban. Y levántate. Y porque ahorita tenemos clases de 9 a 11 y luego en la tarde. Pero en el tiempo que mi mamá tenía de 9 a 11, de 8 a 10, luego de 10 a 12. Corriditito hasta las 10. Salíamos a veces hasta las 11 de la noche de trabajar. Y pues tenía 2 o 3 maestras que eran parrandas. Entonces vivían en un depa enseguida, porque yo se los conseguí, el depa enseguida de la escuela. Pero parrandas porque estábamos chiquitas. Sí, pues. Estaban chicas. Teníamos 18 años, entonces ¿qué queríamos? Tirar party. Sí. Y deja tú, tirábamos party con los alumnos. O sea, todos los jueves, nunca se me va a olvidar que los jueves eran de Ladies Night en el Viva Mexicali o algo así se llamaba. Y todos los jueves nos llevábamos y nos íbamos. Hasta que un día salimos en La Voz de la Frontera. ¿Qué tal? En uniforme. Y nunca se me va a olvidar porque mi papá, hasta ahorita, todos los días en la mañana, lo primero que hace es servir su taza de café y abrir su periódico. Todos los días. Entiende que yo creo que es de los pocos en Rosarito que le llevan el periódico. Ahorita yo con el kinder, necesito periódico, guárdenmelo, papá. Que ya nadie lee el periódico. Entonces me acuerdo así mi papá que abre el periódico. ¡Lucha! Y mi mamá, Clarisa, arriba de la barra, Leti, nosotras bailando. ¿Qué tal? Con el uniforme. Entonces mi mamá dijo, no importa que salgan, al contrario, yo quiero que creen esos lazos con sus alumnos, pero come on, quítense el uniforme. Y de ahí llevábamos nuestro uniforme, o sea, íbamos en uniforme y teníamos en el carro todos los jueves colgada la ropa con la que íbamos a salir. Pero ese lazo, o sea, realmente los alumnos no se daban de baja porque les amaban las clases porque las maestras nos convertíamos en sus amigas y salíamos y esto y jaja. Pero teníamos salones de 35, 40 alumnos. ¿Sí me explico? O sea, y era una clase tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Todo el día dábamos clases. Todo el día dábamos clases. Entonces, a mí me ha costado mucho ese cambio de generación porque, y lo cuento con mis compañeros que están que tengo a 2 que vienen de la escuela de mi mamá todavía, que es teacher Ramón y teacher Juan Carlos. Son otros tiempos. A mí me tocó realmente justo esa evolución de generación de la que tenía mi mamá, que decía, no importa. Es más, nunca se me va a olvidar que lo voy a contar, mami, que mi mamá nos decía, no me alcanzó para la nómina esta semana, muchachas. Se las voy a pagar el martes. Yo les digo eso ahorita. No, hombre.
Olvídate. Pero no a Jamás. todas, no a todas. No a Eran todas, 3 o cuatro sea, que no era les Ah, gustaba. no, pero ¿Por qué? Porque hay temporadas en que pues me imagino que bueno, yo ahorita lo veo que son temporadas muy buenas, pero por ejemplo en el verano para nosotros no es una temporada muy buena. No. Porque Dejábamos de trabajar y los papás, o sea, no somos como una primaria, que en la primaria pagan los 12 meses. A nosotros no, los niños dejan de ir en junio y nos dejan de pagar. Entonces, pues teníamos clases. Entonces, en ese inter, yo siempre me acuerdo de mi mamá en agosto, sobre todo en agosto, porque todavía julio teníamos el curso de verano y pues ahí sales adelante en el curso de verano. Pero en agosto no teníamos nada de ingresos, nada. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá nos decía, no les voy a pagar la semana que entra, les voy a pagar. Yo les digo eso ahorita. Y No es posible. A ver, ¿cómo le haces? O sea, a ver, ¿cómo le haces? Entonces, a mí eso es lo que me ha costado un poquito el cambio de generación. He tenido a una excelente, y siempre, mira, siempre les digo, yo no tuve una muy buena relación con mi mamá, siempre fui chamaca rebelde de chiquita. Y siempre decía, yo nunca voy a ser como mi mamá. Nunca. Pues haz de cuenta que me eché la maldición. Porque soy idénticamente igual. A veces llego a Rosarito con mi mamá y le cuento mis problemas y me dice, híjole, o sea, lo mismo. Haz de cuenta, sí fui. Haz de cuenta que caminando, también sueño que estoy en la cárcel. También sueño que ya llegó el SAT y me llevó. Le digo al no, así es, todo, hago estrategias porque digo, no, hombre, o sea, ya tengo hasta una estrategia de cómo voy a salir huyendo del país. La salida porque, o sea, realmente mucha gente no sabe lo que pasa atrás de un negocio. Entonces ven y sacan cuentas con el número de alumnos y muchas veces eso no es nada más, no conocen el detrás. Lo que pasa en las madrugadas de levantarte y o sea, por ejemplo, yo siempre les digo los jueves porque pago nómina los viernes. O sea, yo el miércoles yo ya traigo un nudo en el estómago y el jueves y ya nomás la contadora me habla. Todo está bien. Digo, esto es en el verano. Sobre todo en el verano. O sea, durante el ciclo estamos normal. Durante el verano. Entonces, yo aprendí muchas cosas, modifiqué muchas cosas de mi mamá. Nos costó mucho trabajo esa transición. Sí, nos costó mucho trabajo esa transición. A lo mejor luego hacemos otro episodio de empresas familiares. Nos costó trabajo, pero yo estoy súper orgullosa. Yo no sería ni poquito de lo que soy con ella. A veces estoy en la noche pensando, ya voy a cerrar, ya. Sí. Y luego voltea el coco. Tu papá me dijo que tu mamá decía lo mismo, así es que ni me voy a preocupar. Y se voltea. Duérmete. Y sí es cierto, o sea, es verdad. O sea, sí. Te levantas al día siguiente y dices, pura madre voy a cerrar. Pura madre, me voy a poner las pilas y voy a echar y esto y el otro. Y sales adelante, pues. Pero sí los retos, como dice mi mamá, de ser mamá, de sentirte culpable porque tienes a tus hijos según tú abandonados. Sí. Yo te puedo decir, mamita, desde ahorita que yo estoy súper agradecida y entiendo todos los esfuerzos que hiciste en su momento. Todos. Ahora sí que los entiendo en carne propia. Entiendo todo lo que hiciste y estoy agradecida de que lo hiciste. Y si se regresara el tiempo y me dijeran, ¿seguirías tú haciendo tus clases en el centro de idiomas en vez de que en tu casa que esté tu mamá? 1000 veces. 1000 veces. Prefiero 1000 veces lo que soy ahorita, a lo mejor a estar haciendo algo que no me hubiera gustado. Amo lo que hago. La administración no me gusta tanto. Pero mi consejo es, o sea, si vas a abrir un negocio, tienes que saber de administración. Y sobre todo creo que si van a abrir una escuela y se van a dedicar a lo que ustedes han dedicado su vida, que es enseñar a otros, la importancia de tener vocación. Exacto. Porque me ha tocado también muchos maestros que de pronto tienen la intención, pero no saben cómo, pero tienen vocación. O sea, definitivamente creo que eso es un punto clave de su historia para no desistir, para insistir, para seguir adelante, para si no es así, le hacemos aquí, vemos una solución y pues trabajamos en equipo, pero definitivamente vocación es algo que se necesita. Y fíjate, a mi mamá le tocaron casi puros con vocación, Leti, porque en aquel entonces no existía la licenciatura en docencia. Entonces los maestros que ella tenía eran maestros, se formaron, era gente que hablaba inglés.
gente que hablaba inglés. Teníamos doctores, licenciados, psicólogos, pintores, Así es. Actores dando Así clases es. de inglés. Así es. El requisito era que supieran perfecto inglés. Ajá. Entonces, pero tenían después increíble cómo la vocación sale y les Así gustaba lo que hacían. Y el que no les al que no le gustaba se retiraba. Así A es. tiempo me decía, ay no, teacher, a mí esto de dar clases de inglés no. Qué bueno, mijito, que te diste cuenta. Así es. Ay, mamita, pues muchísimas gracias por estar aquí. Sé que hiciste un grandísimo esfuerzo en quedarte unos días más en Mexicali, porque ella ya se iba el domingo a su bonita tierra allá en Rosarito, a su playa, su gran clima, y se quedó por nosotras. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Leti, bienvenida. Estoy muy contenta. Sé que estabas bien nerviosa, pero yo estoy segura que nos va a ir súper bien en esta nueva temporada. Vienen muchas cosas nuevas. Traemos un programazo para ustedes. Una gran temporada. Una gran temporada. Pues muchas Gracias. gracias. Y pues nosotros nos despedimos sin decirle gracias a nuestro patrocinador oficial, que es ESL Institute y Smart Kids Academy. Recuerden que ESL Institute tiene ya 50 años en Mexicali. Ahora andamos sabiendo que tiene 50 años en Mexicali y que es la mejor opción para estudiar inglés. Ahí estamos. Acérquense a cualquiera de nuestros 4 planteles. 1 de diciembre, Palaco, Terán y Toledo. Y a Smart Kids también acabamos de iniciar nuestro primer ciclo escolar. Somos una escuela totalmente inclusiva. Somos una escuela que lucha por la inclusión y sobre todo por ser una escuela flexible, respetando la individualidad de cada pequeñito. Estamos ubicados en el plantel de ESL Institute en Toledo. Los invitamos a que se acerquen a nosotros. Y pues nada más decirles que esto fue Dímelo en el break. Bye bye, nos vemos. Gracias.